No todas las experiencias paranormales comienzan con algo aterrador. A veces empiezan con detalles tan pequeños y cotidianos que es fácil ignorarlos. Una figura observando desde una ventana, una persona esperando sola bajo la lluvia, una luz moviéndose a la distancia, o incluso un simple gato caminando por un camino vacío. Situaciones que parecen completamente normales hasta que algo sucede y de pronto esa sensación incómoda aparece. Esa voz interior que nos dice que algo no está bien, porque muchas veces el miedo no llega de golpe. A veces crece lentamente, paso a paso, mirada tras mirada, hasta que ya no queda ninguna duda de que estamos presenciando algo difícil de explicar. Esta noche quiero compartir 4 relatos paranormales sobre encuentros extraños, apariciones y sucesos inquietantes ocurridos en lugares donde todo parecía normal, al menos al principio. Así que acomódate, apaga un poco las luces y prepárate para escuchar estos relatos. Esto ocurrió cuando tenía 17 años y vivía en un pequeño pueblo donde prácticamente todos los vecinos se conocían. Frente a mi casa había una vivienda antigua que llevaba años abandonada. Era una construcción grande para la zona, de 2 pisos con balcones de madera y ventanas enormes que ya comenzaban a deteriorarse por el tiempo. Nadie vivía ahí, o al menos eso creíamos todos. Los antiguos dueños se habían mudado hacía muchos años y desde entonces la casa permanecía cerrada. Las plantas habían comenzado a cubrir parte de las paredes y algunas ventanas permanecían siempre cerradas con tablas. Durante el día no parecía gran cosa, solo una casa vieja, pero de noche la historia era distinta. Recuerdo que una de mis costumbres era sentarme afuera después de cenar. A veces hablaba con vecinos, a veces simplemente escuchaba la radio del corredor. Y fue durante una de esas noches cuando vi algo extraño por primera vez. Levanté la vista hacia la casa abandonada y entonces noté una figura en una ventana del segundo piso. Pensé que quizás estaba viendo mal. La iluminación era pobre y la distancia tampoco ayudaba. Pero juraría que había alguien observando desde detrás del vidrio. Permanecí mirándola algunos segundos y cuando un vehículo pasó por la calle iluminando brevemente la fachada, la figura desapareció. No le di demasiada importancia. Pensé que tal vez había confundido una sombra con una persona. Sin embargo, la noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez la vi claramente. Había alguien de pie detrás de la ventana, inmóvil, observando hacia la calle. Sentí una incomodidad inmediata porque aquella ventana pertenecía precisamente a una de las habitaciones del segundo piso. Y según todos los vecinos, esa parte de la casa llevaba años cerrada. Me quedé observando varios minutos. La silueta no se movía, no caminaba, no encendía luces. Simplemente permanecía ahí, mirando. Y lo peor era que parecía estar mirando directamente hacia mi casa. Aquella noche dormí pensando en eso, pero durante los días siguientes comenzaron a suceder cosas todavía más extrañas, porque la figura empezó a aparecer con frecuencia. No todas las noches, pero sí varias veces por semana. Siempre en la misma ventana, siempre inmóvil. Al principio, yo pensé que tal vez alguien había entrado a vivir ahí. Algún ocupante ilegal, alguien escondiéndose, pero algo no encajaba con esa idea. Nunca veía movimiento durante el día, jamás. Ni ropa tendida, ni luces, ni puertas abiertas, nada. Era como si aquella persona existiera únicamente durante la noche. Una tarde decidí comentarlo con un vecino mayor. Esperaba que me dijera que ya sabía quién estaba entrando a la casa, pero su reacción me puso nervioso, porque apenas mencioné la ventana, se quedó callado y después me preguntó, ¿la habitación que da al árbol grande? Le respondí que sí, y entonces me dijo algo que me dejó incómodo durante días. No sos el primero que dice ver a alguien ahí.
Intenté que me explicara mejor, pero el hombre no quiso. No quiso seguir hablando del tema, simplemente cambió de conversación. Y eso me inquietó todavía más. Pasaron varias semanas hasta que una noche ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Había salido un momento al patio trasero para buscar unas herramientas que había dejado afuera. Cuando regresé hacia la casa levanté la vista por costumbre. Y ahí estaba nuevamente la figura en la ventana, observándome. Pero esta vez era diferente porque la ventana estaba abierta, completamente abierta. Sentí un escalofrío. Nunca la había visto abierta antes, jamás. Y mientras seguía mirando, la silueta hizo algo. Levantó lentamente un brazo como si me estuviera saludando o llamando. No sabría decir cuál de las dos cosas. Mi corazón comenzó a acelerarse y por primera vez sentí miedo de verdad. Entré rápidamente a mi casa y cerré la puerta. No volví a mirar aquella noche. A la mañana siguiente, fui a buscar a dos amigos. Les conté todo y decidimos entrar a la casa. Queríamos demostrar que todo tenía una explicación lógica. La puerta principal estaba cerrada, pero por una ventana lateral rota pudimos entrar. El interior estaba cubierto de polvo, telarañas, humedad, muchos muebles deteriorados. Todo parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. Subimos lentamente al segundo piso y cuando llegamos a la habitación de la ventana, sentí que el estómago se me helaba porque el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo intacta. No había huellas, no había marcas, nada. Como si nadie hubiera entrado ahí durante años. Mis amigos también se quedaron en silencio. Y entonces uno de ellos señaló la pared. Había una fotografía antigua colgada junto a la ventana. La imagen mostraba a una familia, padre, madre y una muchacha joven. La misma habitación aparecía detrás de ellos, y la joven estaba exactamente frente a la misma ventana donde yo había visto la silueta tantas veces. Años después, descubrí que aquella muchacha había fallecido poco antes de que la familia abandonara la casa. Y aunque nunca supe si aquello tenía relación con lo que vi, jamás volví a sentarme mirando hacia esa ventana después del anochecer porque algunas noches todavía juraba distinguir una figura observando desde el segundo piso. Esto ocurrió cuando tenía poco más de 20 años y trabajaba en una empresa que me obligaba a viajar constantemente entre pueblos cercanos. Por esa razón pasaba muchas horas en carreteras y estaciones de buses. Con el tiempo, terminé acostumbrándome a madrugar. Algunas veces incluso debía esperar transporte antes de que amaneciera. Y fue precisamente durante una de esas madrugadas cuando vi por primera vez a aquella mujer. La parada estaba ubicada a las afueras de un pequeño pueblo. No era una terminal, solo una estructura sencilla de cemento con un techo metálico y una banca vieja. A un lado había árboles, al otro campos desiertos. Y detrás, una larga carretera que desaparecía entre la neblina. Aquella mañana estaba lloviendo, no una lluvia fuerte, más bien una llovizna constante que parecía cubrir todo con una capa de humedad. Yo llegué temprano, demasiado temprano, y durante varios minutos fui la única persona esperando, o al menos eso creí, porque cuando levanté la vista, vi a una mujer sentada al otro extremo de la banca. No la había escuchado llegar, ni tampoco recordaba haberla visto cuando me senté. Simplemente estaba ahí. Llevaba un vestido oscuro, el cabello largo, y mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Pensé que era otra pasajera esperando transporte, nada fuera de lo normal. Pero algo me llamó la atención. La lluvia caía alrededor, sobre el techo, sobre el camino, sobre los árboles, y aún así, ella parecía completamente inmóvil, como una estatua. Durante varios minutos ninguno dijo una sola palabra. Y sinceramente aquello comenzó a incomodarme porque ni siquiera miraba al camino, ni a los vehículos, ni a mí. Solo permanecía sentada,
con la vista baja, como si estuviera esperando algo o a alguien. Finalmente llegó un bus. Subieron varias personas, yo también. Y cuando me acomodé junto a una ventana, miré hacia la parada. La banca estaba vacía. Pensé que la mujer ya había subido, pero durante todo el viaje no logré encontrarla. Ni adelante, ni atrás, ni entre los pasajeros. Simplemente había desaparecido. No le di demasiada importancia, hasta que semanas después volvió a ocurrir. La misma parada, misma lluvia similar, la misma mujer, sentada exactamente en el mismo lugar, con la cabeza inclinada, sin moverse, sin hablar. Aquella vez decidí acercarme, porque ya comenzaba a parecer demasiada coincidencia. Me senté a unos metros de ella, y después de unos segundos le pregunté, ¿también espera el bus? No respondió, ni siquiera levantó la cabeza. Volví a intentarlo, nada, solo silencio. Un silencio incómodo, pesado. Y entonces escuché un motor acercándose. Miré hacia la carretera apenas unos segundos, pero cuando volví a girar, la banca estaba vacía, completamente vacía. La mujer había desaparecido, no caminando, no alejándose. Simplemente ya no estaba ahí. Sentí un escalofrío horrible, porque no había tenido tiempo de ir a ninguna parte. Sí, pasaron varios meses. Una tarde terminé contándole la historia a un conductor de la zona. Esperaba que se riera, pero no lo hizo. De hecho, pareció reconocer inmediatamente lo que estaba describiendo. ¿La mujer del vestido oscuro?, me preguntó. Sentí que el corazón me daba un salto. Le pregunté cómo lo sabía. Y entonces me contó algo que hasta hoy no puedo olvidar. Según varias personas del pueblo, una mujer había fallecido años atrás mientras esperaba transporte en esa misma parada durante una madrugada lluviosa como esta. Un accidente, algo repentino. Y desde entonces muchos aseguran verla, siempre bajo la lluvia, siempre sola, siempre esperando. No volví a verla durante mucho tiempo. Hasta una noche, muchos años después, mientras viajaba en autobús. La lluvia de otoño golpeaba las ventanas y casi todos los pasajeros dormían. Miré distraídamente hacia afuera y entonces la vi, sentada bajo el techo de aquella parada, con la cabeza inclinada, esperando, como si jamás hubiera dejado de hacerlo. Y aunque el autobús siguió avanzando, no pude evitar una última mirada, porque durante apenas un segundo, juraría que la mujer levantó lentamente la cabeza para observar el vehículo pasar. Gracias por seguir por aquí. Y antes de continuar con el siguiente relato, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Te invito a suscribirte, darle me gusta al video y ser parte de este proyecto personal que nos une por el gusto a lo paranormal. Ahora sí, continuamos. Esto ocurrió en la propiedad de un agricultor que conocí hace varios años. Era un hombre acostumbrado al campo desde niño, de esos que podían distinguir un animal por el sonido de sus pasos o saber si iba a llover simplemente observando el cielo. Por eso cuando me contó esta historia, me llamó la atención que todavía parecía incómodo al recordarla. Todo comenzó durante la temporada de cosecha. Su terreno estaba rodeado de cultivos extensos en algunas zonas de monte bajo. Por las noches, solía quedarse trabajando hasta tarde revisando herramientas, maquinaria y sistemas de riego. Era algo completamente normal para él, hasta que empezó a ver las luces. La primera vez pensó que se trataba de alguien caminando entre los sembradíos con una linterna. Una pequeña luz blanca moviéndose a lo lejos. Nada tan extraño. La observó durante algunos minutos, pero después esta desapareció. Simplemente eso. Y no volvió a pensar en el asunto. Sin embargo, la noche siguiente ocurrió otra vez. La misma luz, en el mismo sector del cultivo, moviéndose lentamente entre las plantas. Aquello le pareció raro, porque no esperaba visitas y tampoco había caminos por esa zona. Tomó una linterna y caminó hasta allí para verificar.
No encontró absolutamente nada, ni personas, ni huellas, ni vehículos, solo cultivos moviéndose lentamente con el viento. Regresó a casa convencido de que había confundido alguna reflexión lejana o algo así, pero las luces siguieron apareciendo, una vez, dos veces, tres veces, y con cada noche se volvían más extrañas, porque dejaron de comportarse como una linterna normal. A veces permanecían completamente quietas, suspendidas entre los cultivos, como si flotaran. Otras veces parecían moverse demasiado rápido, recorriendo distancias imposibles en apenas unos segundos, y en ocasiones simplemente desaparecían, como si algo o alguien hubiera apagado una lámpara invisible. El agricultor comenzó a observarlas desde lejos, sin acercarse, sin intentar seguirlas, porque algo en su interior le decía que era mejor así. Hasta que una madrugada ocurrió algo diferente. Aquella noche estaba sentado en el corredor de la casa tomando café. El cielo estaba despejado. No había lluvia, ni viento, ni neblina. Todo estaba extrañamente tranquilo. Y entonces aparecieron, no una, no dos, tres luces, moviéndose entre los cultivos, separadas entre sí, como si estuvieran recorriendo distintas partes del terreno al mismo tiempo. El agricultor se quedó observándolas durante varios minutos y poco a poco comenzó a notar algo inquietante. Luces parecían acercarse no directamente, pero sí lentamente, como si estuvieran reduciendo la distancia entre ellas y la casa. Una apareció junto al sistema de riego, otra cerca de un viejo árbol, y la tercera se detuvo justo en medio del cultivo, completamente inmóvil. Y entonces sucedió algo que le hizo sentir miedo por primera vez. Tres luces se apagaron al mismo tiempo. El campo quedó completamente oscuro, silencio absoluto, ni insectos, ni viento, nada. Pasaron varios segundos y entonces una de las luces volvió a encenderse, pero ya no estaba en el cultivo. Ahora estaba junto al galpón, a pocos metros de la casa. El agricultor sintió que el corazón le daba un salto, porque no había visto desplazarse nada, simplemente apareció ahí, como si hubiera estado observándolo desde la oscuridad. Retrocedió lentamente hacia el interior de la vivienda, y mientras cerraba la puerta vio algo más. La luz comenzó a elevarse poco a poco, hasta quedar varios metros por encima del cultivo, flotando, inmóvil, como una estrella suspendida sobre el campo, y después simplemente desapareció. A la mañana siguiente, salió a revisar el terreno. Esperaba encontrar alguna explicación, pero lo único que halló fue una zona del cultivo completamente aplastada. Un círculo irregular donde las plantas parecían haber sido presionadas desde arriba. No había huellas, no había marcas de vehículos, nada. Solo aquella extraña área en medio de los sembradíos. Las luces siguieron apareciendo durante algunas semanas más, y después dejaron de hacerlo, como si hubieran terminado aquello que estaban haciendo. Hasta hoy, cuando alguien menciona las luces vistas en los campos durante la madrugada, aquel agricultor responde siempre lo mismo: si alguna vez las ves, no las sigas. Esto me ocurrió hace algunos años mientras regresaba caminando a mi casa desde el pueblo. Yo vivo en una pequeña comunidad donde la mayoría de las familias se dedica a la producción de cítricos, por el municipio del Torno. Con el tiempo, muchas personas se mudaron al pueblo y hoy en día son pocos los que permanecen viviendo de forma permanente en el campo. Aquella tarde había salido a realizar algunas compras y aprovechar para cenar antes de regresar. Todo transcurría normalmente, pero mientras estaba en el pueblo comenzó a caer una lluvia bastante fuerte. Esperé un rato pensando que pasaría. No pasó, al contrario. La lluvia continuó durante horas. Cuando finalmente decidí regresar ya estaba empezando a oscurecer. Intenté conseguir una mototaxi, pero ninguna quería entrar hasta la comunidad. El camino estaba mojado y resbaladizo, así que no me quedó otra opción que volver caminando. Guardé mis compras en la mochila, me acomodé a la chaqueta y emprendí el camino de regreso. No era la primera vez que hacía ese recorrido. Conocía perfectamente cada curva, cada árbol,
y cada tramo del camino, incluso de noche. Por eso al principio yo no estaba preocupado. La lluvia había disminuido y solo quedaba ya una llovizna fría que caía. El verdadero problema era que el anochecer parecía avanzar más rápido de lo normal. Las nubes cubrían completamente el cielo y poco a poco comenzaba a oscurecerse. Aún así seguí caminando. El camino estaba completamente vacío, pero eso era algo normal en días fríos y lluviosos, aproximándonos al invierno. Casi nadie salía a esas horas. Después de unos 30 minutos llegué a un sector conocido por todos como La Peña. Es un tramo donde el camino pasa junto a una pared rocosa y a una quebrada que desciende entre la vegetación. Durante el día no tiene nada especial, por decirlo de alguna manera. El paisaje es bastante lindo, pero de noche siempre se siente diferente, más frío, más silencioso. Aquella noche también lo sentí. Recuerdo que mientras caminaba por ese sector, un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que era por el clima y seguí avanzando. Entonces escuché algo detrás de mí, como si hubiese caído una piedra sobre el camino. Me giré de inmediato, pensé que quizás se había desprendido algo de la peña. Pero no, lo que vi fue un gato negro, un gato mediano. No era pequeño, pero tampoco era un gato adulto. Estaba parado a mitad del camino, observándome. Me sorprendió un poco. No era común encontrar gatos por esa zona, porque las casas quedan bastante alejadas una de otra. Pero tampoco le di demasiada importancia. Simplemente seguí caminando. Después de unos minutos tuve la sensación de que algo iba detrás de mí. Esa sensación incómoda que aparece cuando uno siente una mirada clavada en la nuca. El gato seguía ahí, caminando lentamente, siguiendo exactamente el mismo camino que yo. Pensé que quizás simplemente avanzaba en la misma dirección, así que continué, pero la incomodidad comenzó a crecer. Cada cierto tiempo volví a mirar, y siempre estaba ahí, ni más cerca ni más lejos, solo siguiéndome. Entonces noté algo raro, el gato parecía más grande. Al principio pensé que era una ilusión provocada por la oscuridad, pero mientras más avanzaba, más evidente se volvía. Ya no parecía un gato mediano. Ahora tenía el tamaño de un gato adulto bastante grande. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Seguí caminando más rápido. Volví a mirar. El gato seguía detrás. Y ahora parecía todavía más grande. Demasiado grande. Empecé a sentir miedo de verdad, porque aquello ya no tenía sentido. No podía estar creciendo, no mientras yo lo observaba. No en cuestión de minutos. Pero cada vez que giraba la cabeza, parecía haber aumentado de tamaño. Mis pasos comenzaron a acelerarse. El cielo ya estaba casi completamente oscuro y yo no llevaba linterna ni machete, ni nada con qué defenderme, solo mi mochila y mis compras. Volví a mirar una vez más y sentí que la sangre se me congelaba. Aquello ya no tenía tamaño de gato, tenía el tamaño de un perro. Un perro grande, completamente negro. Y seguía caminando detrás de mí, sin hacer ruido, sin maullar, sin apartar la vista. En ese momento empecé a pensar seriamente que algo no estaba bien. El miedo me paralizaba. No sabía si correr, no sabía si seguir caminando, no sabía qué era aquella cosa. Solo sabía que cada vez estaba más cerca. Seguí avanzando unos metros más, sin atreverme a mirar, hasta que finalmente reuní valor. Giré la cabeza. Casi me quedé sin respirar. Aquella cosa era enorme, mucho más grande de lo que debería ser cualquier gato. Estaba demasiado cerca, observándome. Ya casi igualaba mi tamaño. No sé exactamente qué ocurrió dentro de mí en ese momento. Quizá fue miedo, quizá fue desesperación, quizá puro instinto. Pero en lugar de seguir huyendo, hice lo contrario. Levanté los brazos y grité con todas mis fuerzas y corrí directamente hacia él. La criatura se quedó inmóvil apenas un segundo, como si no esperara aquella reacción. Y entonces dio un salto enorme, hacia la peña, y desapareció entre las sombras de la quebrada, así, de un instante a otro.
Me quedé completamente solo en el camino temblando, escuchando únicamente el sonido del agua y mi propia respiración. Nunca volví a verlo, pero hasta hoy sigo recordando aquella noche de otoño. Y cada vez que paso por la peña después del anochecer, evito mirar demasiado tiempo hacia la oscuridad que baja desde la quebrada, porque todavía me pregunto qué era realmente aquella cosa que decidió seguirme bajo la lluvia. Muchas gracias por escuchar Relatos de Martel. Suscríbete para más historias de terror, misterio y sucesos difíciles de explicar. Déjame en los comentarios si alguna vez viviste una experiencia similar o si conoces alguna historia paranormal ocurrida en tu pueblo o comunidad. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, siempre te observan desde la oscuridad.